Buenas tardes. Quiero hablar hoy sobre una cosa muy especial. Este es un circuito neuronal, como está usted viendo acá, obtenido del hiperpalium de un ave y obtenido acá en nuestro laboratorio con Golgi Stain, que se llama el compuesto que blinda las células para ser observadas en el corte de tejido. Lo que nosotros vamos a ver hoy es una simulación de un circuito neuronal de 10 células, como les acabo, en la IBM. Es la computadora cuántica que es la mejor para expresar cómo funciona un circuito, para ir entendiendo las áreas y las matrices del pensamiento. Bueno, en el vaso muestra el circuito que hice de memoria mientras estaba tomando un rico café en una cafetería, y sobre esa base he diseñado el circuito de la computación cuántica que vamos a ver ahora enseguida. El QO que está aquí, estos Q1, Q2, Q3, Q4, representan cada uno una célula, pero son qubits de la computadora, o sea, son sistemas como el 0 y 1 de la computadora clásica de ustedes. Y esta X significa dónde yo voy a estimular el circuito para que el circuito funcione, la X que está aquí en este lugar. Entonces, lo que ustedes están viendo es un circuito, el circuito que obtuvimos del hiperpalium de un cerebro aviar. Fíjense cómo es redondo y cómo hay de repente células aisladas. Fíjense detenidamente en estas células. Estas células que están separadas funcionan en el circuito simulado como células que utilizan neurotransmisores inhibidores y excitadores. Pero acá hay dos células que están juntas, entre dos células que están aquí en el medio, que se denominan células hepáticas. Estas no utilizan neurotransmisores, sino que la transmisión es exclusivamente por actividad electromagnética generada por una corriente eléctrica que ellas producen. Una corriente eléctrica genera un campo magnético según la teoría de James Clerk Maxwell en inglés. Y entonces estamos usando ese principio de electromagnetismo para explicar cómo funcionan estas células que ustedes están viendo ahí. Aquí las células azules muestran los inputs al sistema, o sea, el ingreso de información, y las células rojas indican el output, o sea, la salida de la información del circuito conforme a la observación de los axones en esta célula. O sea que los inputs están representados por rojo, los outputs están representados por el color azul, y aquí están las células hepáticas que yo les estaba hablando recién. Este es el circuito que representa esa cadena neuronal con el proceso excitador en este momento. Es diríamos, el circuito compreso. Está comprimido este circuito. No voy a explicar por qué, para entender esto hay que saber computación cuántica. Pero yo también puedo descomprimir el circuito para ver cómo la computadora cuántica estableció las uniones de las células. Y lo que se ve, por ejemplo, es que las uniones de las células aquí hay la célula 1 o la célula 2, fíjense cómo están unidas. Esta es la que estimula y esta es la que recibe. Este punto es el que estimula y esta es la que recibe la señal. Pero de repente eso cambia más adelante, en donde desaparece esta señal y aparece acá simplemente un sistema que emplea la neurona 1 y la neurona 2 para transmitir la señal a otro lugar y así viceversa. Esto no es muy entendible, pero lo que quiero mostrarles es que la única que hace esto es la computadora cuántica, que puede cambiar la dirección de la corriente neuronal, y entonces eso es difícil hacer con la computadora clásica, pero esto en forma aleatoria te hace una computadora cuántica para explicar cómo funciona el circuito. Entonces aquí tienen una explicación del circuito desarrollado. El mismo que ustedes vieron, pero este es el circuito desarrollado. Entonces es lo que estamos viendo acá. Y acá tienen otro circuito de la misma forma, y fíjense cómo comunica acá la neurona Q4, ¿verdad?, con la neurona Q1, que en este caso sería la Q0, porque la Q0 representa la Q1 en el computador cuántico. Y fíjense cómo después, más adelante, cambia totalmente la orientación y la señal se pierde. O sea que las células en general lo que hacen es
están unidas y esta energía, esta respuesta a la energía, esta de acuerdo a los impulsos que recibe, va cambiando la orientación. Y eso es maravilloso que podemos ver en la computación cuántica, cosa que no se puede ver en una computadora común. Que estas células le pasa a esta, después esta le pasa a esta, a una velocidad, a la misma velocidad que ocurre prácticamente en el cerebro. Entonces aquí tienen, por ejemplo, diferentes descargas en serie de la misma actividad. Y fíjense cómo las neuronas, estos son los operadores neuronales que estabilizan a una neurona y la diferencian una de otra. Entonces aquí tenemos una neurona que usa un estabilizador, acá usa más de uno. Pero fíjense cómo en el principio la señal va de la célula 1 a la célula 4, pero en la siguiente serie de la célula 4 es la que envía la señal al iniciar el circuito. Y fíjense ustedes cómo va cambiando, y también va cambiando, por otro lado, la constitución interna de la célula. Porque acá ustedes ven el cambio, y eso es imposible hacer con una computadora clásica, que automáticamente el programa cuántico le va cambiando la orientación conforme a la señal de excitación que recibe la célula. Eso es magnífico, pero nos da realísticamente qué es lo que ocurre. Acá está la célula Q4 que está diciendo cómo cambia su orientación. Y después hacemos los histogramas de esa célula. Fíjense que al principio, cuando se inicia el sistema, las células prácticamente se dividen en dos grupos, un grupo superior y un grupo inferior. ¿Verdad? Cada uno tiene más actividad que el otro. El histograma muestra el número de descargas que tuvo el primer núcleo celular y después el núcleo de descarga que tuvo la segunda. Pero después hay como una estabilización en las descargas y fíjense cómo hay más células que están más activas que las otras en el mismo proceso de acuerdo a los inputs que reciben. Y eso es lo maravilloso. Después vuelvo otra vez a compactar en dos grupos la señal. Y eso es lo que se ve. Va a decir, histogramas representan las medidas del resultado de la ejecución del código. Los registros sobre el eje X aquí del histograma representan los resultados de actividad de ciertas células, de estas 5 células y luego que están a la izquierda y después las 5 células que están a la derecha. Entonces va mostrando detenidamente cómo se van mostrando. Y fíjense cómo a medida que va activándose el circuito, la actividad de las células también cambia. Y eso es lo importante. Tenemos dos grupos donde nosotros vemos que primero este grupo está mucho más acelerado, que de repente este está más acelerado que nosotros. Y podemos perfectamente saber a través de un histograma esa condición. Y eso es lo que les quería mostrar, porque hoy en día, mediante este sistema, nosotros tenemos una posibilidad más realística de entender la intervención de las células en un solo núcleo de células que se están activando y están componiendo la información conforme llega la señal. Eso era imposible ver antes, pero hoy en día lo podemos ver con una claridad absoluta. Bueno, eso es lo que les quería mostrar. 1.000.000 de gracias por la atención de ustedes.